Le ruego. Continúe, por favor. Sí. Sí. Por favor, bueno, ya, tranquilos, por favor. Bueno, esta es una muestra de cómo están las cosas en Sinaloa. Bueno. Y desgraciadamente por eso no alcanza por las pensiones. Por favor, les ruego. Estamos viendo sistemas pensionarios y hay un mínimo de educación que tenemos que guardar, no solo para nosotros mismos, sino para la institución del Senado. No, si este fuera mi foro, a lo mejor yo pudiera decir tomar posicionamiento. Por favor, faltan 2 minutos, le ruego que concluya su exposición 2 minutos. Termino. Pero la interrogante es, ¿son las pensiones de jubilados el problema financiero de las universidades del país? Indudablemente que no. Comprobado por las propias instituciones públicas, estatales y federales, por lo que urge se cambie el rumbo de las reformas, en lugar de ser dirigidas a modificar el régimen de pensiones de los trabajadores, que están próximos a convertirse a las universidades y a México con todos los recursos naturales que lo hacen uno de los países más ricos del planeta, convertido en el consorcio más grande productor de mendigos y desarrapados del mundo. Pienso y llamo a esta honorable Cámara de Senadores a reflexionar sobre lo que ahora con la famosa reforma se está haciendo en nuestro país, a no continuar dirigiendo las reformas a socavar las pocas conquistas que hemos logrado con grandes sacrificios y que ahora tenemos. Segundo, a preservar todos los derechos que nos quedan, que fueron logradas gracias al sacrificio, hasta de sus vidas de muchos luchadores que se sacrifiquen para dejarnos por lo menos en letra, derechos que tienen como espíritu tener una vida más digna, decorosa a los mexicanos. Tercero, que enfilen sus reflexiones a encontrar el mecanismo más adecuado para exterminar la corrupción, porque hoy por hoy es el factor más importante que mantiene al país paralizado desde el punto de vista económico, político y socialmente al borde del colapso. Cuarto, absurdo sería que, como el caso de Sinaloa, sea un partido político el que administre, gaste y promocione los recursos de la universidad. Quinto, sería bueno que a la universidad se le practicara no solamente una auditoría laboral, una auditoría financiera, sino una auditoría de plantilla, ya que nada deben y nada temen. No es con reformas regresivas como la universidad pública saldrá adelante, y mucho menos cuando dichas reformas afectan a su base laboral, porque la misma dinámica académica desmantela de manera natural su base docente de investigación y administrativa, en detrimento cualitativo y cuantitativo de la calidad académica. Señoras y señores, compañeros y a algunos otros amigos, agradezco infinitamente la atención que se me ha prestado por esta Cámara de Senadores. Agradezco a la Estuna el apoyo brindado al legítimo comité ejecutivo elegido por la base trabajadora. Muchas gracias, compañeros. Agradecemos la intervención del compañero y le voy a dar el uso de la voz a Rafael Garza, quien es representante de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios, ACONTU, quien es maestro en Ciencias por la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde es profesor de tiempo completo con 32 años de antigüedad, secretario de Relaciones del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León, secretario de Pensiones en 2 periodos, actualmente es director de la Unidad Administrativa de Pensiones de la misma Casa de Estudios. Por favor, hasta 15 minutos, si es usted tan amable. Gracias, muy buenas tardes. Definitivamente las circunstancias de nosotros trascienden más allá de nosotros. Eso es parte de lo que nosotros queremos enfocar en esto. Un país como el nuestro, un factor fundamental para su desarrollo, y eso es lo que vamos a tratar de analizar, es la universidad pública. Sus instituciones dependen naturalmente de nuestra universidad. Y esa es la idea de lo que tratamos de enfocar a través de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios, de nuestro líder Enrique Levet. Tratamos de enfocar qué tanto trasciende la universidad en el desarrollo de un país. Ya es por demás decir todo lo que se dijo aquí. Me parece que somos muchos, pero también hasta la frase de Carlos Fuentes, que me tardé 10 minutos en aprendérmela, ya la mencionó el compañero, que viene en su libro, que en Monterrey le compramos 10 libros. Sí, no se hizo un bestseller, pero sí lo compramos. Yo lo tengo. A lo mejor por eso no me lo regalaron a mí, porque sabían que ya lo tenía.
Pero bueno, a lo que queremos llegar es a lo siguiente, y vamos a dar una propuesta quizá un poquito relacionada con el desarrollo del país y algunas observaciones en consideración a lo mismo. Esta semana hubo una reunión en el claustro de Sor Juana en relación a la violación de los derechos humanos, que parece que somos una sociedad que en eso sí estamos avanzando mucho, cómo violentar los derechos humanos. Y se concluye lo siguiente en esa panel donde aparecieron 3 días organizaciones no gubernamentales, organizaciones civiles, la estructura del gobierno, que la única manera de poder reducir enormemente la circunstancia de los derechos humanos, la violación de los derechos humanos, es a través de la academia, a través de las universidades. No hay otra forma. No hay otra forma de hacerlo. Y en base a eso se determina lo siguiente, y creo que aquí nos lo podemos llevar de tarea para los señores senadores, que supongo yo posteriormente verán estos resolutivos, el hecho de que no existen instituciones, que todavía hay muy pocas instituciones, quizá casi ninguna, que tenga credibilidad social. Las universidades la tienen. Todavía tenemos en las instituciones de educación superior más de 2 millones de hijos de mexicanos en educación superior, falta la media superior, que nos los facilitan, nos los prestan. De esas instituciones tenemos nosotros interlocución con la sociedad. Nosotros aquí discutimos problemas sociales. ¿Por qué no utilizan a las universidades como ese gran puente para unir a las instituciones con la sociedad? Y que de aquí aparezcan esas respuestas, porque todas las políticas públicas, si me ponen la primera laminilla, todas las políticas públicas, las que ustedes imaginen, trascienden a través de una universidad pública. No es lo mismo hablar de las pensiones de la Comisión Federal de Electricidad, de las pensiones de Pemex. Estamos hablando de las pensiones y los derechos laborales y la vida digna de un trabajador de una universidad pública, fundamental para el motor y desarrollo de un país. Esto trasciende más allá de que si tengo derecho o no tengo derecho. Esto trasciende más allá que si nosotros no tenemos esos derechos mínimos indispensables, menos se va a mover el pueblo, menos le vamos a ayudar a la distribución de la justicia social y menos a una equidad y justicia, a una solidaridad. Por eso marcamos esto, y se marca a través de la UNESCO, en el ámbito de que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura. Y textual dice lo siguiente: la educación superior debe asumir el liderazgo social en materia de creación de conocimientos de alcance global para abordar retos mundiales, entre los que figuran la seguridad alimentaria, el cambio climático, la gestión del agua, el diálogo intercultural, las energías renovables, la salud. Esa es la importancia de nosotros. Esa es la importancia de que se den cuenta que si esto no se mueve, que si tenemos salarios de miseria, que si no tenemos siquiera asegurada un futuro o una calidad competitiva en nuestros puestos, el país no se mueve. Ahora calculan que se vaya a mover un 1.8, 1.9, mientras Uruguay se mueve al 14. Y eso trae como consecuencia lo siguiente, si me pones la segunda laminilla. En el 2009, en el Foro Económico Mundial, que se da en Davos, Suiza, año con año, y ahí se juntan los caciques y dueños del mundo, de los 7,000 millones que restamos, de los que no estamos ahí, determinan y hacen una mesa de análisis concluyendo por qué México es uno de los países que crece tan poco en el mundo, en América Latina sobre todo. ¿Por qué tiene esa capacidad de crecer tan poco? Mortificados por eso y sin llegar a conclusiones, aparece un personaje a través del Foro Económico Mundial llamado Ricardo Hausmann, que es el director del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, y lo contrata el foro diciendo: oye, vete a México 10 meses, haznos un análisis de por qué México crece con tanta lentitud, por qué tiene tanta diferencia, y lo que estamos haciendo es una generación de pobres o una poca distribución y muy poca justicia social. Y la conclusión es lo siguiente, yo la resumí en este punto, lo pueden ver por internet. Hay fuertes evidencias de que el crecimiento económico está presionado no tanto por las variables financieras, ni siquiera por las políticas o por las condiciones de mercado. La mayor limitación del crecimiento de México es su baja competitividad en su oferta educativa en educación superior. ¿Y cómo quieren que tengamos una buena oferta con salarios de miseria? Si las universidades, y aquí está mi rector, está presionado con los presupuestos para mínimo hacer que subsistan las universidades. Por eso les decía en un principio, esto trasciende más allá de nosotros. Que ojalá pudieran entender que si no se invierte en lo que se tiene que invertir, aunque haya poco, esto no funciona. No se va a mover el país cuando le metan en esto, en lo otro, si no le meten en la universidad. Si no rescatamos las universidades y por ende las prestaciones de los trabajadores, esto no funciona.
La OSD, si me pone la otra laminilla, por favor. De los 34, de los 72 países que participamos en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, solo 4 se evalúan año con año. México, y eso se le agradece, se está evaluando año con año. De esos 4 que están 34 evaluados, nosotros quedamos en el siguiente conocimiento de la OSD. México es, de los 34 países de la OSD, el que menos capta demanda educativa. Andamos en 2.9 cuando la OSD anda casi en el 8. 8 de cada 10 jóvenes que desean ingresar lo pueden hacer. Aquí andamos cerca de 3 con Felipe Calderón, y con el licenciado Peña Nieto se propone llegar a 4. A 4 terminando. Problema se agrava porque aquellos que egresan padecen la mayor tasa de desempleo de este grupo. Esto, insisto, en la consideración de que las universidades hacen lo mínimo indispensable para subsistir. Y aún así sostenemos una sociedad. Aún así seguimos sosteniendo una sociedad que sigue funcionando. Si me dan la próxima laminilla, partimos de lo que ya se ha mencionado, no estamos inventando nada nuevo. El trabajador universitario es la mejor inversión, es el camino más corto a mejorar esto, no hay otro camino. Este es el camino más corto, ¿no? Vuelvo a insistir, ahorita me sorprendía que decía el rector de la Universidad de Juárez que le daban 6 meses de pensión a los compañeros que fallecían y a sus esposas. Nomás les doy un dato. La historiadora Rosa Meyer, una antropóloga bastante importante en nuestro país de la prehistoria o de lo prehispánico, determinaba que desde la época de Moctezuma II, cuando los guerreros y los sacerdotes, que eran los que manejaban la estructura, la distribución y la justicia social y la riqueza en nuestro pueblo, fallecía un guerrero, inmediatamente se repartían, esto es decir, se sembraba y a la familia se le protegía de por vida para que pudiera seguir subsistiendo, pero no era porque tampoco fuéramos tan buenas gentes, es porque ahí nacía la mano de obra que iba a sostener posteriormente a las próximas estructuras. ¿Dónde nace la mano de obra que sostiene a las próximas estructuras? Con nosotros. Si nosotros no alimentamos a esos jóvenes con innovación, con inteligencia, y si no primero comemos nosotros, ¿cómo movemos una sociedad así? En la siguiente panel aparece la seguridad social y sus efectos. Estamos hablando de la seguridad social. Las instituciones públicas de educación superior no cuentan con sistemas de pensión y jubilación dignos. No, definitivamente no. Y todavía un sistema más aberrante. Ahora nos quieren imponer las cuentas individuales. Nomás imagínense. Como que tal parece que no les interesa el país. Tal parece que no ubican exactamente dónde están las necesidades para que esto funcione. Las universidades tienen que resolver sus problemáticas a como Dios le dé licencia, y en el caso particular con nuestro rector, pues tenemos que hacer convenios para buscar la manera de subsistir. No se alienta el retiro ni el ingreso del nuevo personal. Decían hace rato que queríamos que se quedaran. La Suprema Corte de Justicia, al igual que en el ámbito de los diputados, determina que hasta 29,000 pesos no pagan impuestos. Gana más un jubilado que un activo, en primera instancia. Segundo, ¿a qué te jubilas para ganar una pensión de miseria? ¿Cómo te jubilas? ¿Cómo revertimos la base de los viejos, los que ya somos viejos? Ahorita, si ustedes ya lo miden, tenemos estudiantes del siglo XXI, educados por maestros del siglo XX, de la mitad del siglo XX. Necesitamos innovar, abrir los espacios, necesitamos que eso nos lo resuelva para meter gente joven que traiga ideas en la generación, vuelvo a insistir, de la riqueza. Por eso afecta la calidad educativa, que esa es la idea de lo que nosotros estamos platicando. No es nada más el hecho de no tener prestaciones dignas o una jubilación digna, es lo que trasciende no tener eso. Y la falta de visión, que eso también trasciende, de gastar dinero. Les pongo un ejemplo, en un periódico, El Universal, se dice que en seguridad en el país se gasta el 13% del Producto Interno Bruto. ¿Saben cuánto le falta a las universidades públicas para arreglar sus problemas de pensiones y jubilaciones? El 2% del Producto Interno Bruto. El 2%. No hay dinero, está bien, no hay dinero, lo entendemos, pero aplíquenlo bien. En el ámbito de las condiciones adversas, si me permiten la próxima laminilla, las condiciones adversas para que una universidad pública se fortalezca, lo vemos de la siguiente manera.
Primero, hay un incumplimiento de las metas financieras establecidas en la Ley General de Educación. El artículo 25 establece que la base mínima para la educación en el país es el 8% del Producto Interno Bruto. Nosotros andamos en el 5.2. Ahorita mencionaba, compañeros, sobre cómo andan otros países. Pues algunos andan hasta en el 13. Cuando vamos a Dinamarca y queremos hacer convenios ellos y nos comparamos, da pena ajena. Da pena ajena todo lo que le invierte en educación Finlandia, Dinamarca, etcétera, ¿no? Nosotros no podemos en eso. ¿Cuántos de este 8% mínimo base, el 1% tiene que ser para investigación y desarrollo tecnológico? Andamos en el 0.4%. Imprecisa corresponsabilidad de los 3 órdenes de gobierno. El gobierno federal, sobre todo las universidades que somos estatales, dice: a ti te toca poner un porcentaje, yo pongo otro y vamos a negociar, porque ahora nos piden que sea el 50 y el 50 y se viven peleando, y luego yo mando los presupuestos y no hay unas normativas o reglas muy establecidas sobre esto, y tienes que ir sorteando cómo sobrevivir en este sentido, considerando que los alcaldes son completamente ajenos a las universidades y ajenos a las situaciones de los trabajadores. En el número 3, la tendencia presupuestal inercial y sujeta a coyunturas económicas y políticas. Eso ya lo sabemos. Que en un país como el nuestro, al que se porta bien, no le va bien. Que tenemos que hacer más las cosas para que nos volteen a ver. Nosotros le hemos dicho a los senadores y se los volvemos a repetir, y a los diputados: si alguien es evaluado son las universidades públicas. ¿Por qué no dicen: mira, a las universidades les va muy bien porque ellos hacen bien su chamba? ¿Quieren ser como ellos? Les doy lana. No, parece que está al revés. Oye, ¿eres como ellos? Sí. Ah, vas a vivir jodido. Pórtate bien. La inequidad insuficiente en la asignación del subsidio ordinario. Nomás les pongo un ejemplo, lo que mencionaba ahorita el rector de la Universidad de Nuevo León. Nosotros cooperamos el 14, la universidad el 14, el 12. La universidad tiene que pagar el 50%, es una obligación del Estado, lo menciona el compañero. En la universidad paga el 14%, paga el 50% de la nómina, el 5% del Infonavit y 280 millones para el servicio médico. ¿Le queda para qué? Pues supongo yo para la luz y pagar los elevadores de la rectoría. La verdad no sé cómo le hagan para subsistir. En el número 5, la incertidumbre sobre los fondos financieros extraordinarios. Esto parece que desde el 2002 que se están dando estos fondos. Parece, yo me imagino los diputados que se juntan y le dicen: a ver, ¿qué? Y piensa un número. El primer número que pensaron en el 2002 eran 1,000 millones. En el 2003 dijeron: oye, 385, ándale, 385 millones. No hay certidumbre de nada. Ahora este año, en el 2015, son, si más no me equivoco, 865 millones. No sé de dónde salgan esos números, no hay certidumbre. Son ocurrencias. Gran parte de nuestro país se sostiene por las ocurrencias. Y esto no debe ser así, ya lo mencionaron. Las estructuras, en este caso, de los fondos extraordinarios, ojalá fueran irreductibles y que se les asignaran a las universidades, que de alguna manera hemos hecho algunos cambios. Rezago en la estructura salarial. Lo mencionaban hace rato: ¿cómo vamos a ser el motor sustantivo de un país cuando tenemos trabajadores cuyo promedio de salario, los administrativos, son 4,000 pesos y en los académicos, si bien nos va, 8,000? ¿Cómo movemos un país así? Digo, hasta Sócrates decía: yo pienso, pero primero como, después me siento a pensar. Porque si yo ahorita me pongo a pensar y después de 2 horas y media estar sentado ahí, pues yo casi hasta las ideas ya se me habían olvidado de lo que venían. Por eso tuve que ir al baño a soltar algunas. Ya voy. El déficit presupuestal creciente y las exigencias de una tribulación, y ahora todavía nos piden que paguemos impuestos sobre las prestaciones. Las políticas de Estado, si me ponen la última laminilla, la idea es construir un marco normativo, no a las cuentas individuales. Indiscutiblemente eso no le arregla a nadie, absolutamente a nadie. Ya dijo Paco a quién sí le arregla. Para sostener una sustentabilidad de la seguridad social digna, legislar para que las universidades puedan tener presupuestos crecientes, multianuales, etcétera. Crear una comisión multidisciplinaria que pudiera llegar tarde o temprano a una Secretaría de Estado que se encargue exclusivamente de la seguridad social. Y por último, ponemos ahí en la última laminilla: sin seguridad social digna, la universidad pública se detiene, no puede hacer más. Y si se detiene, se limita el crecimiento de la nación. Y lo vamos a ver ahora. Vuelvo a insistir, esa es la óptica que tenemos o que estamos viendo desde la CONTO, en consideración a que esto trasciende más allá de nosotros.
trasciende tan allá de 120 millones de compañeros que están en esta circunstancia esperando que la universidad se mueva. Estos son los comentarios que tenemos en consideración a que el tiempo es exacto, y qué bueno que sea exacto. Y les agradezco su atención, y esperemos que estos comentarios nos revitalicen, sobre todo en la importancia que es nuestra función en una universidad, y que tenemos que pugnar porque nuestros compañeros tengan condiciones importantes, dignas, que su trabajo los dignifique, para que tener un país que pueda moverse en la justicia social, en la solidaridad y en la distribución equitativa de la riqueza que estamos generando entre todos. Gracias. Bien, muchas gracias por la alocución, y para darle el uso de la voz al último de nuestros panelistas, quiero hacer una breve semblanza del mismo. Javier Mendoza Rojas, asesor de la Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES, maestro en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM e investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación en la propia UNAM. Las líneas de investigación y los proyectos académicos que ha desarrollado están relacionados con el análisis de las políticas públicas y el financiamiento de la educación superior en México. A partir de 2001 ha realizado estudios relacionados con el presupuesto federal para las instituciones públicas de educación superior y ha sido miembro de los equipos técnicos de la ANUIES para la gestión presupuestal de este tipo educativo. Cuenta con diversos libros y artículos publicados, entre los que se encuentran Transición en la Educación Superior Contemporánea de México, de la Planeación al Estado Evaluador, Cabildeo Legislativo para el Presupuesto Federal de Educación Superior y Financiamiento Público de la Educación Superior en México. Actualmente asesora distintos proyectos de la Secretaría General Ejecutiva de la UNIES. En uso de la voz, por favor, hasta 15 minutos. ¿Sí? Sí, buenas tardes. Soy el último en participar en este evento. Voy a tratar de ser breve y ceñirme a los tiempos, obviando alguna información que ya está presentada. Pasamos la siguiente, por favor. La siguiente. Vamos a... voy a hacer sobre todo una descripción de la problemática y las acciones realizadas en el marco de la problemática de los regímenes de pensiones de las universidades públicas estatales. Es decir, cómo desde el año 2001 en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, conjuntamente con la Secretaría de Educación Pública, se comenzó a abordar el problema. Bien, el problema de las pensiones de las universidades públicas estatales ha estado presente al menos en los últimos 15 años en la ANUIES. Como resultado, el problema de los regímenes. En 2001, en el marco de una Asamblea General Ordinaria de la Asociación, junto con la Secretaría de Educación Pública, se conformó una comisión con el propósito de dimensionar la problemática financiera compleja que aquejaba a las universidades públicas estatales originadas por los sistemas de pensiones y jubilaciones. En este estudio actuarial que coordinó, en aquel momento era el actuario del Seguro Social, el actuario Carlos Soto, se presentó un documento en donde se presentaban algunos indicadores sobre los regímenes de pensiones existentes. Entre estos resultados se señalaba que el promedio de jubilación era de 52 años, el requisito de jubilación era de 25 años de servicio sin tener asociado ningún otro tipo de criterio como puede ser la edad, que pocas instituciones contaban con un fondo institucional de financiamiento derivado de las aportaciones de trabajadores y de la universidad, que en varios casos la jubilación tenía un carácter dinámico. El pasivo generado hasta ese momento ascendía a 250,000 millones de pesos, que actualizados a valores de 2016 sería alrededor de $500 millones de pesos. Se requerían, señalaban los actuarios, reformas a los sistemas de pensiones para otorgarles viabilidad financiera, y que ante la heterogeneidad de los sistemas de pensiones no era posible pensar en fórmulas únicas para atender los impactos financieros que se generan por su operación. La siguiente, por favor. Los actuarios establecieron una tipología que se ha mencionado aquí
de 4 grupos de universidades. 6 universidades públicas estaban afiliadas a alguna institución de seguridad social, ya fuera al IMSS o al ISSSTE o al Instituto de Seguridad Social del Estado. Por lo tanto, solamente hacían frente a los pagos únicos, a los bonos y gratificaciones por única ocasión que se pagaban por concepto de reconocimiento a la antigüedad laboral. Un segundo grupo estaba integrado por 10 universidades que contaban con un régimen complementario de pensiones al de la institución de seguridad social a la que se encontraban afiliadas. Los trabajadores recibían durante todo el periodo de retiro una serie de beneficios derivados de los contratos colectivos de trabajo vigentes al inicio de su relación laboral y los vigentes a lo largo de su vida laboral. Una parte de estos beneficios corre a cargo de la institución de seguridad social a la que se encuentran afiliados y otra está a cargo de las instituciones de educación superior. Un tercer grupo está constituido por 11 universidades, las cuales cuentan con su propio régimen de pensión. Estas universidades cuentan con un sistema de pensiones bajo su responsabilidad total y proporcionan prestaciones por arriba de los parámetros establecidos en la Ley del Seguro Social y en muchos casos jubilaciones dinámicas. Y el cuarto grupo estaba conformado por 7 universidades que cuentan con un sistema de pensiones propio y además sus trabajadores reciben o recibían pensiones de alguna institución de seguridad social. Los trabajadores universitarios en este cuarto grupo no solo reciben los beneficios derivados de los contratos de encontrarse afiliados al régimen obligatorio del IMSS o del ISSSTE, sino que además reciben los beneficios de un sistema adicional de pensiones a cargo de las universidades, la mayoría de ellos de naturaleza dinámica. La siguiente, por favor. Entre los principales resultados alcanzados a la fecha, se pueden citar las gestiones que se hicieron ante la Secretaría de Educación Pública, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ante la Cámara de Diputados para la creación y fortalecimiento de fondos federales para apoyar la atención a este problema y el logro de acuerdos para que las universidades públicas estatales llevaran a cabo de manera periódica evaluaciones actuariales estandarizadas que derivarían en reformas a sus sistemas de pensiones. Las universidades públicas podrían acceder a estos apoyos al realizar reformas en los siguientes rubros: la disminución de pensión de pasivos en las generaciones actuales, la disminución de pasivos en las generaciones futuras y el incremento de cuotas y reservas para el fondo de pensiones de cada una de las instituciones. La siguiente, por favor. Estas iniciativas no hubieran podido prosperar sin la activa y comprometida participación de las representaciones sindicales del personal académico y administrativo, que en los últimos años han sido actores fundamentales para lograr importantes reformas en los regímenes de pensiones y jubilaciones de las universidades públicas estatales. Los cambios introducidos en los regímenes de pensiones en su conjunto han resultado en disminuciones significativas en el déficit actuarial que enfrentan las universidades y en una menor incertidumbre tanto para los trabajadores académicos y administrativos sobre los beneficios que recibirán al retirarse y para la solidez de los fondos de pensiones a los que aportan sus recursos. La siguiente, por favor. ¿Qué reformas se han realizado hasta la fecha? Aquí hemos visto el caso particular de 3 universidades, la Autónoma de Nuevo León, la Juárez Autónoma de Tabasco y la de Guadalajara, pero una visión panorámica, y puede ser útil para el cierre de este evento, es el siguiente. 25 universidades, y estos son datos retomados del actuario Miguel Aguirre de evaluaciones actuariales estandarizadas, que en una interacción durante muchos años con la ANUYES se ha venido actualizando. 25 universidades lograron distintos niveles de reforma en sus sistemas de pensiones
para las generaciones actuales de trabajadores. En términos generales, los principales cambios fueron alguno de los siguientes: incremento gradual de la edad de jubilación hasta llegar a los 60 o 65 años, aumento gradual en el número de años de servicio requeridos para jubilarse hasta llegar a los 30 años, establecimiento de un salario regulador, eliminación de la doble pensión, pasando de la pensión adicional a la pensión complementaria, creación de fondos de pensiones o adecuación de los existentes, incrementando gradualmente las aportaciones mensuales tanto de los trabajadores como de las universidades, y estímulos, como aquí se ha dicho, para diferir el momento de la jubilación sin impactar en la base de cálculo del salario regulador. La siguiente. 28 universidades lograron realizar reformas para las generaciones actuales de trabajadores. Las anteriores eran las generaciones, sí. ¿Cuáles fueron las reformas que se hicieron para las nuevas generaciones de trabajadores? Incremento gradual en la edad de jubilación hasta llegar a los 60 o 65 años, igualmente aumento gradual de la edad hasta llegar a los 30 años de servicio, establecimiento del salario regulador, eliminación nuevamente de la doble pensión, creación de fondos de pensiones y estímulos para diferir la prácticamente son muy similares a las de las generaciones actuales. ¿Cuál ha sido el impacto financiero? La siguiente, por favor. El impacto financiero de las reformas. La siguiente, por favor. ¿Pueden pasar? Sí. El impacto financiero de las reformas medidos en función de los ahorros producidos en el déficit actuarial de las instituciones ha sido documentado por diversas fuentes. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, e incluso por la Auditoría Superior de la Federación, el Fondo de Apoyo para Reformas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales ha sido una buena inversión. Entre los años 2002 y 2015 se han asignado al Fondo de Apoyo a las Reformas Estructurales más de 12,000 millones de pesos que han resultado en una reducción de pasivos contingentes de alrededor de 559,000 millones de pesos. Esto quiere decir que por cada peso invertido en las reformas a los sistemas de pensiones se han generado 45 pesos de ahorros para las universidades. La siguiente, por favor. Los esfuerzos realizados a la fecha aún resultan, sin embargo, insuficientes para resolver el problema de los sistemas de pensiones de las universidades públicas estatales de manera integral, tal como ha sido expuesto por los diferentes panelistas. Si bien las reformas realizadas a la fecha han tenido un impacto positivo en la reducción del déficit actuarial, los impactos de la mayoría de estas reformas solo se verán en el largo plazo. En el corto y mediano plazos, un número cada vez mayor de universidades tendrán que destinar un mayor porcentaje de los recursos de la nómina ordinaria y de los gastos de operación para hacer frente a estas obligaciones, afectando con ellos sus funciones sustantivas. Existe un buen número de universidades en las cuales el problema financiero, no solamente por las pensiones, sino por otros factores, está alcanzando ya niveles de alarma. La siguiente. En este contexto y con el objeto de refrendar el compromiso de la NUYES con la atención a este problema, en noviembre de 2014, en una reunión ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines, se logró un acuerdo mediante el cual se solicitó a la Secretaría General Ejecutiva de la NUYES la realización de un estudio sobre la situación actual de las pensiones, estudio que debería contener propuestas de reformas para convocar posteriormente a un grupo de trabajo intersectorial a efecto de consensuar la solución a este problema estructural. Actualmente se trabaja de manera coordinada con el actuario Francisco Miguel Aguirre en la elaboración de un estudio actuarial actualizado
de manera estandarizada sobre los regímenes de pensiones. En los últimos meses se han realizado diversos análisis y como parte de este proceso, en diciembre del año pasado se convocó a un foro, algunos de ustedes estuvieron presentes en él, con el propósito de escuchar las voces de los distintos actores involucrados, incluyendo representantes de los sindicatos y expertos en el tema de seguridad social, mediante un proceso participativo de reflexión y análisis de la situación que guarda el tema a discusión. A partir de los resultados de este foro, la NUYES, en estrecha coordinación con sus asociadas, se encuentra trabajando en la formulación de propuestas de medidas a tomar con relación a los sistemas de pensiones, buscando reducir su heterogeneidad y el impacto financiero que tienen, tomando siempre en cuenta el contexto de cada una de ellas y las opiniones y posiciones de los actores relevantes. Con base en un documento técnico elaborado a principios de este año, se presentó a la CONAGO una nota técnica para que esta organización también participe en la discusión del problema y en la toma de decisiones. La siguiente. Ante la heterogeneidad de los sistemas de pensiones, se analiza la conveniencia de impulsar la creación de un marco regulatorio que permita reducir la heterogeneidad de los sistemas de pensiones, ser referente para las reformas, asegurar que el personal académico y administrativo cuente con certeza jurídica y pueda retirarse en condiciones dignas. Actualmente no se tiene esta certeza. Un esfuerzo de esta magnitud demandará asegurar el pleno respeto a los derechos de los trabajadores, un incremento significativo, pero muy significativo, de los recursos destinados al programa presupuestario U081, que actualmente se denomina Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de las UPEs, y para el cual, para el presupuesto de este año, se logró una ampliación de 500 millones de pesos a lo que venía ya en el proyecto de presupuesto del Ejecutivo, tal como lo aprobó la Cámara de Diputados. Y revisar los criterios de asignación de los recursos de este fondo para asegurar que se utilicen exclusivamente en las reformas a los sistemas de pensiones. Y por último, coincidiendo con lo que varios de los ponentes han presentado, ¿cuál es el gran reto que tenemos enfrente? La mejora de los sistemas de pensiones de las universidades públicas estatales requerirá del esfuerzo conjunto de los representantes sindicales, las autoridades universitarias, así como de las autoridades estatales y federales, a fin de garantizar la viabilidad y excelencia académica de nuestras instituciones públicas de educación superior. Es decir, el reto es un gran acuerdo nacional, un nuevo acuerdo nacional, y muchos de los elementos que aquí se han externado, pues seguramente van a abonar a un nuevo marco del juego para poder enfrentar este grave problema de nuestro sistema universitario. Muchas gracias. Bien, agradeciendo la participación de los 4 compañeros que me anteceden ahora en el uso de la voz, quiero hacer nada más una breve reflexión final. A ver, en lo ideal, todo trabajador universitario debería cotizar por dos vías distintas de la protección social, la protección social genérica. Siempre acorde a su salario real, esto subrayadito, por favor, con el salario real, ¿sí? Y sirviendo como base para las prestaciones económicas que recibirá al final de su vida activo-productiva. Por un lado, el esquema de previsión social laboral obligatorio, previsto, convenido por la universidad con sus organizaciones sindicales, ¿sí? A fin de ser, llegado ya los tiempos de espera, cumplidos los requisitos, jubilado laboralmente jubilado, con esa prestación que tendría que ver con el valor económico que recibiera al final de su vida activo-productiva al servicio de la universidad, y más que de suyo, de la universidad,
Si es una universidad nacional, pues al servicio del país; si es local, pues al servicio de todos los pobladores precisamente de ese estado, porque al final los fondos provienen tanto de recursos e impuestos de todos nosotros los mexicanos, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Y por el otro lado, ojo, por el otro lado, también debería estar inscrito en un sistema, digamos, clásico de la seguridad social. En el IMSS, en el ISSSTE, hay mecanismos jurídicos en sus normas para precisamente evitar que nuestras universidades públicas se conviertan en microseguros sociales, porque están llevando a cuestas algo que no deberían de llevar a cabo. Están fungiendo como entes aseguradores, ¿sí?, cuando nada más deberían dedicarse al tema de la educación superior y no estar por ahí con los recursos. O sea, quisiera que hubiera una clara visión en ustedes, compañeras, compañeros, que hoy nos han hecho el favor de acompañarnos en este intercambio de ideas que confiamos construya alguna nueva visión, que construyamos realmente un sistema que sea viable y factible, sí, pero a partir de poner debidamente en orden a quienes están actuando en este tema. A los trabajadores en su contexto, a las universidades también en su propio contexto, como los directivos, que también he sido, soy de alguna forma, formo parte también de la estructura administrativa, que sepamos que nada más esos puestos son prestados, porque luego volveremos a ser trabajadores de base, gente de a pie, para decirlo muy, muy fácil, porque eso no dura para toda la vida. Entonces, simplemente cobrar conciencia de que si yo cotizo, y este sería el final de todo, si yo cotizo en dos sistemas distintos, ¿por qué no puedo tener derecho a mis dos pensiones que yo mismo me coticé? La laboral de la universidad y además la de seguridad social, que llevaría también implícita no solo el servicio de la atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria para el trabajador, para mí, sino también para mi dependiente económico, mi pareja, mi consorte, ¿no? Sí, creo que esto debe de quedar perfectamente claro. No me digan que no se pueden las dos pensiones. Por favor, si hay dos sistemas, tenemos derecho a dos pensiones. Y no estoy cometiendo ningún abuso, ¿Por qué? Porque uno es el producto de mi trabajo, de toda una vida dedicada a esta universidad, y por el otro lado, el que solidariamente, ojo, solidariamente me tienen que soportar todos los mexicanos, porque estamos todos en el mismo barco y lo único seguro en esta vida es la muerte. Así que, por favor, confío que estos comentarios se los lleven tanto los compañeros del panel. Lo hago con el mayor desinterés. Finalmente, la sociedad mexicana me paga como investigador nacional, tengo obra escrita, está establecido perfectamente dónde deben de llegar los límites de la asistencia social, dónde los de la previsión social, de la previsión laboral, dónde los de la seguridad social y de los sistemas complementarios. Y no confundamos las cosas, porque gimnasia no es magnesia y viceversa. Muchas gracias por estar también y hacer posible este panel. Gracias, señor senador. Bueno, pues quiero aprovechar este espacio para darles algunas informaciones y decirles que, por supuesto, que estamos de acuerdo en que es necesario establecer las condiciones para que todos los trabajadores universitarios